La tarde de clasificación sprint en Miami terminó con una ovación para un nombre inesperado y un silencio tenso en el garaje de Mercedes. Kimi Antonelli, con apenas 18 años, acababa de quedarse con la pole en el formato sprint, rompiendo un récord histórico, sorprendiendo a todo el paddock y, sin quererlo, dejando en evidencia a su compañero de equipo, George Russell. El británico, teóricamente el referente actual de la escudería alemana, había terminado 3 décimas por detrás del italiano. La diferencia era pequeña en números, pero enorme en contexto. Y para Toto Wolff, eso no pasó desapercibido. Desde 1990, el muro de Mercedes, Wolff mantuvo el rostro inalterable mientras observaba los últimos minutos de la sesión. Sus brazos cruzados, su mandíbula apretada y la mirada fija en la tabla de tiempos del monitor del pit wall decían más de lo que cualquier declaración posterior podría confirmar. No estaba contento. No era solo que Russell había quedado por detrás, era quien lo había superado. ¿Y en qué condiciones? Porque cuando el chico nuevo llega y te arrebata los focos en tu propio garaje, el problema no es el talento del joven, es la falta de contundencia del veterano. La sala de ingenieros quedó en silencio tras la sesión. El ambiente era tenso, como si todos supieran que algo se había roto en esa clasificación. Russell entró sin levantar la vista, sabiendo que las preguntas iban a llegar. Preguntas sobre su falta de ritmo, sobre los errores de balance, sobre las decisiones de setup. Pero las más incómodas no vendrían de los periodistas, vendrían del propio Toto. Y esas preguntas, cuando llegan sin levantar la voz, duelen mucho más. Wolff no gritó, no acusó, solo le dijo una frase a su piloto, principal mientras pasaban los datos en pantalla. Este era tu fin de semana para demostrar que lideras. Y luego, lo dejó solo. Esa frase fue suficiente. Russell la entendió de inmediato. Porque en Mercedes, los elogios se ganan por milésimas, pero las dudas se instalan con décimas. Y 3 décimas ante un debutante en sprint eran una eternidad. Lo que pocos sabían era que, tras la sesión, Toto recibió un mensaje en su teléfono personal. No era de un ingeniero, ni de un representante comercial. Era de un viejo contacto en Guadalajara. Un saludo cordial, un recordatorio suave. Estamos disponibles. No hacía falta decir nombres. Toto entendió de inmediato. Checo Pérez. El mismo que venía sonando en la sombra desde hacía semanas. El mismo que había tenido charlas informales con la cúpula de Mercedes tras su salida de Red Bull. El mismo que sabía esperar. Esa noche, Toto se retiró del circuito sin dar declaraciones. Pero en el hotel, pidió una reunión privada con sus asesores más cercanos. Quería saber qué se necesitaba para tomar una decisión más pronto de lo esperado. El contrato de Russell seguía activo, sí. Pero eso nunca había detenido a Mercedes de hacer movimientos si el rendimiento lo mío no se justificaba. Y ahora, con Antonelli marcando tiempos de estrella emergente y Russell mostrando grietas, el reloj empezaba a correr más rápido. Mientras tanto, Checo entrenaba a puerta cerrada en un simulador privado. No respondió a los rumores, no retuiteó noticias. Pero su entorno ya hablaba de un escenario que, hace apenas unos meses, parecía improbable: volver a ser titular en un equipo top. Esta vez no como parche, no como apoyo, sino como figura estable, como respuesta inmediata a un problema. Real, porque si algo sabía, Checo era detectar el momento exacto para moverse. Y este era ese momento. En las redes, el efecto fue inmediato. No se hablaba solo de la pole de Antonelli. Se hablaba del silencio de George, de la mirada fría de Toto y, por supuesto, de lo que muchos empezaban a llamar la jugada Checo. No faltaban los fans que editaban fotos del mexicano con el mono de Mercedes, ni los clips virales repasando sus mejores salidas, sus defensas imposibles, sus remontadas en lluvia.
Era como si la audiencia sintiera que algo se estaba gestando y que ellos eran testigos del primer capítulo. Russell, por su parte, no emitió más que una escueta declaración. Tuvimos una mala lectura del grip, pero el coche está bien. Mañana será diferente. Sonaba como siempre. Profesional. Controlado. Pero quienes lo conocen de cerca notaron una diferencia. Ya no era solo presión. Era la sensación de que alguien más ya estaba ocupando su sombra. Y cuando eso pasa en Fórmula 1, la caída ya no es una amenaza, es una posibilidad real. Y así, en una noche calurosa de viernes en Miami, mientras los fuegos artificiales iluminaban el cielo, la conversación más importante no era sobre el chico récord que consiguió la pole. Era sobre el piloto que decepcionó y el otro que esperaba en silencio. Porque en esta F1 de vértigo, 3 décimas bastan para poner en marcha una tormenta. Y esta recién empezaba a formarse. A la mañana siguiente, el ambiente en el box de Mercedes tenía una calma artificial, de esas que preceden a decisiones importantes. Todo el equipo de operaciones funcionaba como siempre, pero sin el entusiasmo natural que suele haber después de una pole. Porque aunque Antonelli había logrado una hazaña histórica, nadie celebraba. Y eso, para George Russell, era otra señal inquietante. El joven italiano había roto la narrativa interna. Y cuando eso pasa, el equilibrio de poder se desequilibra, de forma silenciosa. En el Hospitality, Toto Wolff mantenía su habitual control. Sonreía para las cámaras, saludaba a los patrocinadores, pero en su cabeza se repetía un solo pensamiento. ¿Y si no podemos esperar más? La actuación de Antonelli había sido una confirmación de algo que él ya sospechaba. El futuro estaba en marcha. Pero lo que no esperaba era que Russell reaccionara con tanta rigidez ante la presión. La diferencia en ritmo había sido una cosa, pero lo que más le preocupaba era la falta de liderazgo. Cuando el joven de 18 años lidera sin hablar y tu piloto principal se justifica demasiado, algo está mal. Los medios, como tiburones al oler sangre, no perdonaron. Sky Sports abrió con el titular: Antonelli ya es el verdadero líder de Mercedes. Motorsport publicó una columna titulada El ocaso de Russell empieza más pronto de lo que nadie imaginó. Incluso medios alemanes, tradicionalmente medidos, comenzaron a cuestionar si Toto estaba demasiado cómodo con su alineación. Pero lo que más ruido hizo fue lo que no se dijo, porque nadie en Mercedes salió a desmentir nada. Y en la F1, el silencio suele hablar más alto que cualquier comunicado oficial. En paralelo, el nombre de Checo Pérez volvía a tomar fuerza en todos los rincones del paddock, no por su presencia, sino por su ausencia. No estaba en Miami, pero su figura era más comentada que la de varios titulares. Varios expilotos lo mencionaron en entrevistas. Checo sería el equilibrio perfecto para un proyecto como Mercedes, dijo Nico Rosberg. David Coulthard fue más allá. Russell necesita un compañero que le enseñe cómo se lidera sin hablar. Pérez ya lo ha hecho antes. Cada frase sumaba presión a una olla que estaba a punto de estallar. Mientras tanto, el equipo de relaciones públicas de Mercedes analizaba la reacción en redes. Y lo que encontraron fue aún más claro. Los seguidores de la escudería se dividían. Sí, pero una gran parte estaba entusiasmada con la idea de ver a Checo vestido de plateado. No solo por rendimiento, por historia, por carácter, por representación. En apenas 24 horas, la imagen especulativa de Checo en Mercedes había superado 1 millón de interacciones. Una cifra que ni el récord de Antonelli había alcanzado. Russell, al ver parte de ese ruido mediático, se replegó. Canceló una entrevista, rechazó una aparición para una marca y comenzó a mostrar una versión de sí mismo más hermética, más agresiva. El problema es que en este deporte, aislarse no es una estrategia, es una señal de debilidad. Y Toto, que ha visto pasar a campeones y caídos por igual, lo notó. George está sintiendo el calor.
le dijo en voz baja a un ingeniero. La frase no era una crítica, era una constatación. En Brackley ya se habían hecho las primeras simulaciones proyectando la llegada de Checo. No se trataba aún de un contrato ni de un reemplazo inmediato, pero sí de un plan. ¿Cómo funcionaría el flujo de trabajo con Pérez? ¿Qué personal técnico necesitaría? ¿Podría adaptarse rápido al coche? Las respuestas eran cada vez más favorables, porque Checo, a diferencia de otros talentos emergentes, no requería adaptación emocional. Llegaría sabiendo qué hacer, cómo hacerlo y cuándo hablar. Y eso, en una estructura que busca orden, era oro puro. La situación llegó a su punto más tenso en la reunión técnica previa a la sprint. Antonelli tomó la palabra con seguridad, compartió sensaciones de pista, explicó cómo encontró grip en los sectores medios. Russell, en cambio, intervino poco. Se limitó a apuntar observaciones básicas. Nadie lo corrigió, pero tampoco lo siguieron. La atención estaba en otro lado, y esa sensación, la de ser ignorado sin ser apartado, es una de las más duras para un piloto que hasta hace semanas pensaba que el equipo giraba en torno a él. Toto, observando todo, comenzó a planificar su siguiente movimiento. No iba a actuar en caliente. No iba a romper contratos antes de tiempo. Pero la pregunta ya no era si Russell sería sustituido, sino cuándo. Y si no era por Antonelli, que aún necesitaba madurar en carreras completas, entonces debía ser por alguien que ya estuviera listo, que tuviera temple, experiencia, lógica táctica. Y ahí, el nombre de Checo brillaba solo. No hacía falta empujarlo, solo esperarlo. Y así, en el mismo fin de semana en que Mercedes hizo historia con el piloto más joven en conseguir una pole sprint, también vivieron una fractura interna que podía cambiar todo. Porque si bien el futuro ya estaba tocando la puerta, el presente exigía una solución inmediata. Y esa solución podría tener acento tapatío. La noche del viernes en Miami no fue tranquila para Mercedes, aunque lo parecía desde afuera. Las cámaras mostraban a los ingenieros relajados, a los mecánicos riendo en el paddock y a Antonelli firmando autógrafos con naturalidad. Pero por dentro, el equipo vibraba con una mezcla rara de entusiasmo y desconcierto. Nadie se lo decía en voz alta a Toto, pero muchos ya pensaban lo mismo. ¿Y si Russell ya no es el futuro? Una pregunta que hace apenas unos meses habría sido impensable. Ahora flotaba sin freno en los pasillos de Brackley y en los motores. De análisis del equipo, Toto Wolff, aislado en su suite del hotel, no dormía. No por insomnio físico, sino por sobrecarga mental. Tenía los números, tenía los informes, y ahora también tenía la narrativa en contra. La F1 es una batalla técnica, pero también simbólica. Y cuando la opinión pública empieza a oler debilidad en uno de tus pilotos, el daño ya está hecho, aunque aún no se haya movido una pieza. En ese silencio incómodo, se reprodujo por cuarta vez una repetición del on-board de Russell en clasificación. Las manos tensas, la corrección tardía, la falta de ritmo, el lenguaje corporal de alguien al que la pista ya no obedece. En paralelo, un mensaje inesperado apareció en el teléfono de Wolff. No era de Pérez, ni de su manager, sino de una figura de alto nivel en Daimler. Directo, sin adornos. Checo. Representa todo lo que buscamos en imagen y estabilidad para la nueva era. Si lo de Russell no mejora en este GP, actuemos. No era una orden, pero tampoco era una sugerencia. Era una declaración corporativa. Una forma de decirle que el respaldo al británico ya no era automático, que ahora el futuro del asiento tenía más manos opinando de lo que Wolff hubiese querido. En la sala de simuladores que Mercedes mantiene en Miami para eventos y datos en tiempo real, se corrió una simulación de sprint utilizando datos de Minimum conducción de Pérez recopilados meses atrás, cuando se filtraron sesiones de telemetría comparativa. El resultado fue concluyente.
En ritmo de carrera bajo condiciones de calor extremo, Checo era más eficiente que Russell en la gestión de neumáticos y el uso de energía. Es marginal en vuelta rápida, pero brutal en consistencia, dijo uno de los analistas. Esa palabra, brutal, quedó flotando en el grupo. Mientras tanto, Checo estaba en México atendiendo compromisos personales, pero no perdió un segundo del GP. Su círculo íntimo sabía que algo se estaba moviendo. A diferencia de otros años, no era él el que pedía ser considerado. Esta vez, lo buscaban a él. Y ese cambio de energía lo transformaba todo. Años atrás, lo veían como un suplente de emergencia. Hoy, lo querían como arquitecto de reconstrucción. Eso, para un piloto que ha sobrevivido a despidos injustos, falta de apoyo mediático y críticas despiadadas, era un triunfo silencioso. En las redes, los fans hacían su parte. Hashtags como Orchida Checo Mercedes y Keto Russell Out se volvieron tendencia en menos de 12 horas. Las encuestas eran abrumadoras. 7 de cada 10 aficionados decían que les gustaría ver a Checo junto a Santonelli en 2026. El argumento era emocional y racional. A la vez, uno representaba el futuro, el otro la experiencia. Y juntos podrían reconstruir un equipo que, desde la salida de Hamilton, parecía caminar sin brújula. George Russell, cada vez más acorralado, tuvo una conversación a solas con su ingeniero principal. Le pidió honestidad. Quería saber si el equipo confiaba en él, si debía preocuparse. La respuesta fue técnica, sin adornos. Confiamos en ti, pero necesitamos resultados ahora, George. Ya no alcanza con potencial. Esa frase lo desarmó, porque sabía que era cierta. En la F1, las promesas caducan rápido. Y cuando tu propio ingeniero te lo dice, el tiempo ya no está de tu lado. En Aston Martin, algunos directivos incluso comenzaron a jugar con escenarios futuros, en caso de que Russell quedara libre. La lógica era simple. Si Mercedes lo soltaba, no podía ser tan malo. Y si estaba herido, sería más moldeable. Mientras tanto, la figura de Checo seguía capturando la narrativa emocional de la temporada, sin ni siquiera estar presente en pista. La paradoja era total. Un piloto sin coche era el más mencionado en el GP. Al terminar el día, Toto Wolff convocó una reunión privada con 3 personas clave del equipo. En esa sala no hubo documentos, solo palabras. No vamos a romper. Nada todavía. Pero si mañana George no responde, Checo será llamado. Nadie discutió. Nadie defendió a Russell. El silencio fue absoluto, porque todos, de alguna forma, sabían que el cambio ya estaba en marcha. No por capricho, por necesidad. Y así, entre cálculos fríos, emociones desbordadas y decisiones que nadie quiere tomar demasiado pronto, Mercedes se encuentra en una encrucijada que puede cambiar su futuro inmediato. Porque mientras el joven maravilla brilla, el piloto que debía sostenerlo se tambalea. Y en la sombra, un veterano espera, tranquilo, sabiendo que la paciencia, esta vez, podría valerle otro asiento histórico. El sábado amaneció con el Minot 2006, ruido sordo de los generadores en el paddock y una niebla de tensión en el ambiente de Mercedes. Los miembros del equipo caminaban con rapidez, evitando conversaciones largas. Nadie quería decirlo en voz alta, pero todos sabían que el día de George Russell era hoy. O tal vez, nunca más. El joven británico, que hace apenas 2 temporadas, era el proyecto estrella de Toto Wolff, ahora cargaba con el peso de una duda instalada desde lo más alto. ¿Todavía era él el hombre correcto para liderar al equipo? En el warm-up previo a la sprint, Russell se mostró tenso. La radio era más ruidosa de lo normal, sus instrucciones demasiado detalladas, como si necesitara reafirmarse en cada decisión. Mientras tanto, Antonelli calentaba con la serenidad de quien no tiene nada que perder. Pero Toto no miraba a Kimi ese día. Solo observaba a George. Cada giro, cada corrección, cada leve desliz.
Era como si buscara respuestas no en el cronómetro, sino en los gestos, en el lenguaje corporal, en la energía. Y lo que veía no lo convencía. La carrera sprint comenzó, y para Russell fue una repetición del patrón que tanto temía Wolff. Largada limpia, ritmo decente, pero falta de fuego. Mientras Antonelli se defendía como un veterano ante los ataques de autos más rápidos, George no conseguía avanzar. No cometía errores graves, pero tampoco mostraba iniciativa. Era como si estuviera más preocupado por no perder que por ganar. Y en la Fórmula 1, ese matiz, mínimo para cualquiera, es fatal para un líder. Cuando la bandera a cuadros cayó, Antonelli cruzó tercero. Russell, séptimo. No había abandonado, no había fallado catastróficamente, pero había sido invisible. Y eso, para Mercedes, era más preocupante que un accidente, porque un piloto que falla se puede corregir. Uno que desaparece, ya no está. Toto bajó los brazos lentamente, y por primera vez desde que fichó a George, no fue a felicitarlo al final. Se quedó en la sala de estrategia, en silencio. Esa noche, en una llamada privada con ejecutivos de Daimler, Toto fue directo. Lo discutimos, lo analizamos, pero ya no hay tiempo para esperar. Fue una frase que selló el destino. La decisión estaba tomada. No habría comunicado aún. Pero, internamente, el cambio ya había comenzado. Russell seguiría la temporada, pero Mercedes activaría su plan B. El piloto con el temple, la experiencia y la calma estratégica que el equipo necesitaba ya estaba decidido. Checo Pérez recibió la llamada de Toto esa misma noche. No hubo presentación elaborada, solo 4 palabras. Es hora de movernos. Del otro lado, el mexicano sonrió. No por arrogancia, por justicia. Sabía que esta oportunidad no era casualidad. Era una respuesta al largo camino recorrido. Una validación silenciosa que decía, esta vez tú no eres el plan de emergencia, eres el plan. El entorno de Russell lo intuyó al instante. No hubo necesidad de confirmación oficial. El lenguaje del equipo había cambiado. Las conversaciones ya no eran con él al centro. Los ingenieros eran más distantes, la dirección técnica más fría y Toto más ausente. Para George, eso fue lo más doloroso. No que lo reemplazaran, sino que dejaran de creer. Porque en 1916 F1, cuando ya no creen en ti, ni una victoria salva tu asiento. Mercedes, sin hacer todavía el anuncio, comenzó a preparar el terreno mediático. Internamente, activaron las campañas de prensa, las gráficas, los contratos y sobre todo, las proyecciones 2026. Antonelli plus Pérez. La dupla que representaba futuro y presente, juventud y sabiduría, audacia y consistencia. Era un equilibrio, raro en un mundo de extremos. Pero para Wolff, esa combinación era la única fórmula que podía devolverles lo que más habían perdido desde Hamilton: dirección. Y así, en un fin de semana, donde la noticia debía ser un joven prodigio haciendo historia, el verdadero terremoto fue otro. Fue silencioso, fue interno y tuvo nombre propio: Sergio Pérez. No ganó una carrera, no giró una vuelta, no dio entrevistas, pero ganó algo más grande: el respeto total de uno de los equipos más grandes de la historia. Porque hay pilotos que brillan en pista y hay otros que, con solo estar presentes en el momento correcto, cambian el curso de todo un equipo.